Listo. Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles en esta oportunidad, siempre esperando que estén bien y a la vez agradeciendo pues su sintonía para este siguiente taller de nuestro diplomado de GeoGebra. El día de hoy pues contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Ruiz Castillo. Él tiene a bien desarrollarnos y compartir con nosotros el tema de curvas paramétricas, siempre desde la aplicación del software de GeoGebra. Antes de darle tiempo al doctor Ruiz, voy a pedirle el apoyo a Víctor Marroquín para que nos lea la semblanza de nuestro invitado y a la vez el fundador del grupo de los pitagóricos. Adelante, Víctor, por favor. Claro que sí, Humberto, pues voy a tratar la manera de compartir en estos momentos lo que es la pantalla. Y pues bueno, tenemos acá la presencia y participación del doctor Juan Carlos Ruiz. Ruiz Castillo, él posee un postdoctorado en física y matemáticas, doctorado en investigación y doctorado en matemáticas. También una maestría en ciencias en didáctica de las matemáticas y maestría en ciencias en formación docente, licenciatura en la enseñanza de la matemática y la física, profesorado en enseñanza de media en física matemática y también un posgrado en matemáticas a nivel mundial en España, astronomía, en México, investigación científica, en Guatemala e ingeniería aeroespacial en Guatemala. Así que le damos la cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Ruiz Castillo. Mucho gusto y gusto de saludarlos a todos. Antes de comenzar a compartir, quiero comentar de que voy a dejar de poner mi cámara para poder observar bien. Lo que pasa que el problema que tengo es de que tengo que hablar muy cerca de mi computadora para que se me pueda escuchar, pero es un placer saludarlos a todos. Como les comenté, voy a dejar de poner mi cámara y voy a compartir mi pantalla. En este caso, pues vamos a hablar precisamente el día de hoy acerca de las curvas paramétricas y precisamente pues quiero hacer mención de que la idea general de una curva paramétrica va a describir la trayectoria de un punto cuyas coordenadas dependen precisamente de un parámetro. Y pues estas curvas paramétricas lo que van a hacer es representar movimiento, van a describir curvas no en función y son esenciales para conceptos como la física y la ingeniería. Entonces, aquí nos podemos poner a pensar acerca de imaginarnos una curva que se mueve, una partícula que se puede mover en una curva y podemos ir observando que las coordenadas que se tienden son funciones que pueden ir dependiendo del tiempo. Por ejemplo, cuando se trabajó inicialmente en álgebra y se empezaron a trabajar con álgebra, se recordarán que existían las ecuaciones para poder graficar con una variable. Por ejemplo, x es igual a y, o y es igual a x al cuadrado, por ejemplo. Entonces aquí ya utilizamos un parámetro, que el parámetro puede ser t. Por ejemplo, en este caso, la mayoría de textos utiliza el parámetro t para poder señalar esta situación. Entonces, a esta tercera variable, que es la que les comento que se llama t, es la que nosotros vamos a conocer como parámetro. Entonces, estas se van a representar por dos expresiones. Por ejemplo, como x de t, como x de t o como y de t. O sea que en estos casos, la expresión va a depender de t. Es lo que nosotros podemos decir, que el parámetro puede depender del tiempo, del ángulo o de la distancia. Entre las investigaciones se habla sobre tres personajes que estuvieron trabajando precisamente en las curvas paramétricas. Inicialmente podemos hablar de Newton, empezó a describir los movimientos con parámetros.
Leibniz, que empezó a parametrizar los cicloides, y Hughes, que fue buscando aplicaciones a la parastriclona, que en este caso pues ya son conceptos que se van viendo en física más adelante, ¿verdad? Ahora, las curvas paramétricas están ligadas al cálculo y la física clásica, que eso es importante señalar. Por ejemplo, si nosotros queremos graficar eh, una circunferencia que tenga que ver con un parámetro t, nosotros tendríamos que llamar a x como coseno de t y a y como seno de t. Habría que definir el parámetro y después hacer que esto recorra eh, un punto inicial y un punto final. En este caso podríamos poner desde 0 a 2pi para que se pueda hacer la curva. Pero hay otras gráficas que son más elaboradas, como por ejemplo la espiral logarítmica, que acá ya tenemos expresiones como x de t, que va a ser Euler elevado a 0.08t por coseno de t, y y de t, que va a ser 0.08t por seno de t, que ahí es donde ya podemos ver esta espiral logarítmica. Hay otras expresiones como esta, que nosotros podemos observar una especie de M. A este se le llama cicloide. Y aquí ya tenemos nosotros el parámetro, por ejemplo, x de t es igual a t menos seno de t, y y de t es igual a 1 menos coseno de t, que es que ahí nosotros podemos ir buscando incluso cómo se va describiendo la curva. Bueno, vamos a ir a graficar este tipo de gráficas en GeoGebra. La verdad es que no es tan complicado, solamente es ir utilizando herramientas que esencialmente se van enseñando. Por ejemplo, vamos a abrir esto. Ah, perdón, aquí voy a tener que dejar de compartir. Voy a tener que compartir nuevamente. Mejor voy a compartir toda mi pantalla. Si miran mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí se ve, doctor, se ve bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, vamos a escribir curva, vamos a abrir paréntesis. Y aquí en esta parte, si ustedes se dan cuenta, yo puedo ir utilizando las expresiones específicamente. Y vamos a utilizar la primera. En la primera expresión, que para dibujar el círculo, ustedes se recordarán que nosotros teníamos, vamos a hacer esta, x es coseno de t y y es seno de t. Entonces nosotros vamos a escribir aquí coseno de t y acá seno de t. Escribimos el parámetro, el valor inicial, que lo podemos poner desde 0, y acá colocarlo hasta 2pi. Y precisamente podemos ver que esto lo que nos quedó es una curva, es un círculo unitario, porque el radio es 1. Pero aquí nosotros podemos ir jugando precisamente con los valores iniciales. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, si yo coloco solamente pi, lo que va a salir es un semicírculo. Y así sucesivamente, viendo lo que va sucediendo con estas escrituras. Ahora, en el caso, vamos a abrir un nuevo archivo de la segunda, de la curva, de la espiral logarítmica, vamos a escribirlo. La primera expresión va a ser la representación de x, y la segunda expresión va a ser la representación de y siempre. En este caso, el GeoGebra va reconociendo esta situación en ambos lados. Por ejemplo, aquí vamos a poner curva, poner la primera nuevamente. Ay, ay, ay. Y habíamos dicho que esta iba a ser, vamos a ver, Euler, va a ser Euler. Aquí vamos a tener que utilizar esta simbología. Euler, aquí va a ser 0. Si no estoy mal es 0.08, 0.8, ajá.
por eh, coseno de t. Lo mismo para el otro caso, pero en lugar de coseno vamos a escribir seno. Y creo que vamos a tener que utilizar la parte de elevar al final para que lo vaya reconociendo. Y vamos a poner desde 0 hasta 2pi. Si ustedes se dan cuenta, no sale todo porque no está tomando esto como un elevado. Entonces vamos a poner el elevado. Y vamos a ver. Y aquí era seno, habíamos dicho. Vamos a ver si lo copiamos bien. Seno de t, seno de t. 0.08 t. Hace falta que el exponente de Euler, que es multiplicado también por t. Entonces vamos a poner aquí t y acá el por. Acá t y acá el por. Vamos a poner esto entre paréntesis para que seleccione solamente lo de Euler, esta expresión. Igual acá. Y ahí podemos empezar a ver cómo va cambiando esta curva. Nosotros podemos ir observando, por ejemplo, podemos ir utilizando deslizadores. Vamos a colocar aquí un deslizador. Vamos a poner desde 0 hasta, pongamos 6pi. Y en este caso, pues nosotros podemos ir cambiando el término acá. Miren, podemos ir colocando que el deslizador esté acá. Y podemos ir variando para ir observando la curva logarítmica. Podemos ir agregando más si nosotros deseamos. Por ejemplo, en el caso de colocar el término acá de ir poniendo propiedades, podemos ir colocando, si queremos poner, por ejemplo, 10pi, que también es algo que podemos ir agregando. Tenemos para ir dejando más, ya haciendo más la coordenada que nosotros tenemos. Pero aquí ya podemos ver esto, inclusive, pues, si ustedes quieren poner también valores negativos, por ejemplo, poner acá a menos 2pi, que también es posible. También se podría hacer si es que se pudieran ver valores más pequeños. Pero esa es una de las representaciones que nosotros tenemos precisamente de la curva geométrica. Ahora miremos esta expresión, que es como una M. Vamos a abrir un nuevo archivo. Nuevamente, pues, aquí nosotros podemos ir observando inclusive movimiento, cómo se mueve una partícula en estas gráficas. Vamos a hacer esto en la última curva. La primera expresión, que va a ser t menos seno de t, la otra que va a ser 1 menos coseno de t, parámetro que va a ser t, vamos a poner el valor inicial que sea 0, aquí pongamos hasta 4pi. Bueno, entonces este cicloide, eh, pongamos que podemos ir agrandando esto para ir viendo más el movimiento de la partícula, pero también podemos ir colocando términos como, por ejemplo, un punto, que a este le podemos llamar partícula, y podemos ir colocando la animación de este. Colocamos clic derecho, nos damos a propiedad de objeto. Por ejemplo, si queremos que se cambie de color, lo podemos cambiar. El estilo, si lo queremos ver como ya sea uno de estos símbolos que tenemos acá, lo pueden ir haciendo si no hay ningún inconveniente. Pueden cambiar el tamaño también. Y bueno, lo que voy a poner aquí, ustedes pueden poner que sea oscilante, que sea creciente, decreciente, y si es creciente, solo una vez. Ustedes pueden ir colocándolo. También el incremento que se va teniendo, la velocidad, eso ya es cuestión de cómo quieran ir estudiando ustedes este caso. Entonces podemos poner, por ejemplo, animación, y ahí es donde nosotros podemos ir observando cómo se movería la partícula en este tipo de curvaturas paramétricas. Ahora, como les dije, hay varias
situaciones que se pueden hacer acá. Por ejemplo, algo que podemos hacer y pues tenemos esa situación es que lo vamos a desplazar esto. Es que también le podemos agregar que siga el rastro. Entonces podemos colocar, por ejemplo, rastro y después animación. Por ejemplo, ahorita lo estamos haciendo con este cicloide, pero hay curvas que son más difíciles, entonces ahí es más importante que nosotros podamos colocar el rastro para ver cómo es el comportamiento de la partícula. Entonces vamos a poner rastro y ahora vamos a poner la animación para que ustedes vayan observando. Ah, no colocó el... Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a regresar. Yo creo que quité el rastro. Ahora sí, vamos a ver. Ahí estamos. Entonces se va colocando en dónde se movería la curva. Obviamente aquí es muy fácil poder observarla, cómo es el movimiento de esta curva, de esta partícula, pero en gráficas más elaboradas nos va a servir bastante. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos, hay una curvatura que vamos a hacer acá. Esta curvatura es muy preciosa. Vamos a poner aquí un nuevo. La curvatura que vamos a colocar en este momento, pues, va a ser la siguiente. Vamos a poner curva. Vamos a poner que X es igual a seno de t menos seno de 2.3t por t. Vamos a poner aquí por t. Y en y vamos a poner que es coseno de t. Vamos a poner nuestro parámetro que va a ser t. Vamos a comenzar desde 0. Y aquí vamos a poner hasta 8pi. Inclusive, y mientras más vayamos agrandando esto, se va volviendo más compleja la gráfica. Por ejemplo, si ponemos 16pi, si vamos notando cómo va cambiando el comportamiento de la gráfica. Y aquí es donde yo les comento que nos costaría poder visualizar cómo sería el comportamiento de la gráfica. Entonces vamos a acercarnos un poquito para que podamos agrandar un poco más la curvatura. Vamos a colocar un punto en cualquier ubicación que esté dentro de la curvatura. Y pues aquí es donde yo les comento que es importante que vayamos colocando rastro. Y como aquí tenemos azulito, pues el rastro que va a dejar es azul. Podemos ir colocando la animación para ver cómo sería el comportamiento de la curva. Vamos a poner la velocidad más pequeña porque pues, se está moviendo muy rápido. Vamos a ver aquí propiedades. Vamos a ponerle mostrar el rastro. Nación. Pero es que vamos a poner un colorcito. El estilo. Si queremos que sea más grande para ver cómo sería la situación. Y aquí pues podemos ir viendo más o menos cómo sería el comportamiento de la gráfica. Inclusive pues podemos ir haciendo que la velocidad sea más pequeña. Por ejemplo, si ponemos 0.1 para ir viéndolo o 0.01 si quieren verlo más lento. Entonces vámonos a ver la animación. Y ahí es donde nosotros podemos ir observando precisamente cómo se comportaría la partícula en este tipo de gráfica. Es donde nosotros podemos ir observando precisamente eh, el movimiento de esta partícula. Entonces, viendo la gráfica sería un poco complejo el poder observarlo. Así podemos hacer los cálculos de ver cómo iría la gráfica. Sí lo podemos hacer manualmente, eso no hay inconveniente, pero ya que tenemos la herramienta que es GeoGebra, nosotros también podemos ir utilizando para que se nos facilite, mejor dicho, la visualización
el comportamiento de las partículas en estas expresiones. Entonces podemos tener otras expresiones que pueden ser también bastante bonitas. Y voy a compartir algunas. Vamos a ver, para que ustedes puedan ver. Bueno, esta la vamos a poner. Solo quiero que vayan observando cómo es el movimiento que va. Si se dan cuenta, con la velocidad de uno, nos perdía un poco acerca del movimiento, aunque se podría ver los rastros que venía por acá, después pasó por acá. Eso sí lo podemos ver. Pero bajándole la velocidad, podemos observar el comportamiento en esta representación semiótica de esta curva, que podemos observarla bastante bien. Muy bien, vamos a ver otro tipo de curva, como les digo. Vamos a colocar la curva que vamos a tener. Es otra que nos deja una expresión bastante bonita, que va a ser seno de t más un medio multiplicado por seno de 5t más un cuarto multiplicado por coseno de 2.3t. Bueno, en el caso de esta, este sería el valor de x. Ahora vamos a hacer el valor de y, que se va a representar por lo mismo, pero en lugar de utilizar senos, vamos a utilizar cosenos, y al revés, si utilizamos coseno, vamos a utilizar seno. Entonces aquí sería coseno de t, aquí sería coseno de t, y acá sería seno de t. El parámetro, pues, es t. Aquí podemos ir cambiando si queremos poner valores negativos, menos 2pi, por ejemplo, a 2pi. Ustedes eligen cómo quieran verlo, y viceversa, que también podemos ir utilizando para ir observando cómo sería el deslizador acá. Podemos poner acá, por ejemplo, si queremos desde menos 10pi hasta 10pi. No, vamos a ver, vamos a colocar este deslizador solo para... entonces vamos a poner desde 0 hasta 10pi. Vamos a mover, en el caso de la gráfica, lo vamos a colocar al final. Este sería el valor de b, por ejemplo. Y vamos a agregar otro deslizador, que va a ser, vamos a ponerle c, y aquí vamos a poner desde ¿qué veíamos eso? Menos 10pi, por ejemplo, hasta 0, por ejemplo. Y este es el que nosotros vamos a utilizar en este caso. En lugar de utilizar el valor mínimo, vamos a poner c. Vamos a poner OK. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, si nos vamos hacia este lado y si nos vamos a este lado, cómo se comportaría la gráfica. Sería la situación que podríamos ir observando. Vamos a aproximarnos un poquito más. Y si ustedes se dan cuenta, pues ya el poder descifrar o poder ver el comportamiento de estas partículas, pues ya se mira bastante complicado, ¿verdad? Se mira bastante complicado. Entonces, podemos ir quitándole algunos valores para ir viendo también cómo se miraría esto y ir haciendo que el crecimiento sea un poco más pequeño. Nos vamos, por ejemplo, poniendo esto y vamos viendo cómo es el comportamiento de la gráfica. También lo podemos ir observando así, cómo es el comportamiento que va teniendo. También viceversa para ver las partes negativas. Pero también podemos agregar punto, un punto en la curvatura. Vamos a poner propiedades. Yo prefiero poner un color rojo porque lo puedo observar mejor, pero ustedes pueden elegir como ustedes quieran. Puedo agrandar el punto. La velocidad, vamos a ver, yo voy a colocar que sea de 0.1
uno para que no sea tan rápida. Y pues solamente colocamos la animación, el rastro y la animación. Y ahí es donde podemos observar también el comportamiento de este tipo de curvaturas que podemos tener en esta curva paramétrica. Entonces, esas serían para poder observar el movimiento. Y por eso les digo que se pueden utilizar conceptos como para física, para poder ir observando movimientos un poco caóticos que se pueden ir observando también en los movimientos acá. Aunque aquí es más predecible la situación, ¿verdad? De cómo podría comportarse una curvatura, pero pueden ir observando precisamente cómo es que nosotros tenemos esta opción de poder ver estas cosas. Y bueno, hay unas curvas que se utilizan específicamente ¿cómo se llama? Para los conceptos de diseño. Eh, Esta parte, pues, se llaman las curvas de Brescia. Entonces, por ejemplo, hay un programa que utilizan los diseñadores que se llama Illustrator, que se mueven precisamente con las curvas de Brescia. Entonces, aunque ellos estén utilizando con la construcción de un concepto o de porque ellos inclusive tienen concepciones de vectores por la misma situación, pero el movimiento que tiene precisamente los diseñadores en estos conceptos es utilizando las curvas de Brescia, que se pueden ir observando específicamente. Inclusive, pues, hay una familia de curvas que se pueden ir teniendo a raíz de esto. Entonces, bueno, esta sería la situación en cuanto al tema. Yo voy a tocar dos temas el día de hoy, que son las curvas paramétricas y lo otro que sería las curvas de nivel y superficies de nivel. Pero antes de pasar al otro tema, quisiera saber si hay alguna duda, por favor. Muy interesante, Lick. Pues acá tenemos una pregunta e indican que si, vamos a ver, Pardo Agustín pregunta si se puede hacer este tipo de curvas en GeoGebra 3D. Sí, sí se pueden. Inclusive, pues, eh, bueno, la concepción de lo que se vaya utilizando precisamente es utilizando este tipo de parámetros. Eso es posible, sí es posible. Por ejemplo, eh, tal vez voy a hacer un ejemplo ahorita al finalizar eh, las curvas de nivel para que ustedes puedan ir observando. Así termino primero con el contenido y después miramos lo de 3D. No sé si hay alguna otra pregunta. De momento estamos, doctor. Bien. Por ejemplo, viéndolo en curvas de 3D, sería de agregar un nuevo valor. Que en este caso se haría. Ahorita estamos en el movimiento de un plano, ¿verdad? Que se podría ver, pero sí hay movimientos que se pueden ir teniendo en las curvas de 3D. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos la rotación, el comportamiento que se está teniendo es lo que nosotros estamos viendo acá, pero está en un plano. Voy a hacer un ejemplo posterior para que ustedes puedan ir observando cómo se movería, por ejemplo, en el parámetro, en el eje Z, para que ustedes puedan ver también esta descripción. Muy bien. Bueno, entonces este sería el tema de las curvas paramétricas. Eh, Quiero comentar de que ya con estos temas se puede utilizar el cálculo para poder encontrar las longitudes, se pueden encontrar precisamente expresiones como tropoides, que también tienen otras situaciones muy interesantes. eh, en las coordenadas polares, por ejemplo, que se pueden ir observando los cardioides, que son otras expresiones bastante bellas para poder ir observando.
Pero me voy a centrar ahorita en prácticamente ¿cómo se llama? En las curvas de nivel y las superficies de nivel. Bueno, en el caso de las curvas de nivel y superficies de nivel, quiero comentar, este es un tema bastante interesante por sus múltiples aplicaciones. Y les quiero comentar que precisamente estas curvas nos ayudan a nosotros a ver, por ejemplo, la parte de la cartografía, que nos ayuda a poder visualizar la cartografía, que son algunas de las aplicaciones que van teniendo precisamente estas curvas de nivel. Entonces, por ejemplo, aquí ya se utiliza precisamente en herramientas visuales más potentes como el cálculo multivariable. Se permite ver la función sin necesidad de construir la gráfica tridimensional completa. Bueno, aquí ustedes sabrán muy bien que GeoGebra, la visualización que tiene hasta el momento, pues, bueno, no creo que pase posteriormente de ahí, pero es hasta tener gráficas en 2D y 3D. Nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas no son suficientes para ver otras dimensiones. Entonces, por eso es de que cuando se empiezan a estudiar cálculo multivariable, a partir de expresiones que se tienen ya tres variables, ya GeoGebra no es capaz de poder graficarlo porque la tercera variable, esto nos ayudaría, nos señalaría que f de x, y, z representaría a otro término más. Entonces ya no es posible en una función de tres variables poder hacer, porque ya serían cuatro dimensiones las que se harían en este caso. Por ejemplo, si yo les enseño en este caso, vamos a poner aquí, no guardar, vamos a poner siempre las dos. Si yo pongo f de x, y, esta que tiene dos variables, esta va a tomar a esto como z, o sea, z es igual a la función x, y. Entonces yo de aquí ya puedo poner la expresión que yo quiera para que se vaya observando en la construcción de curvas. Pero porque esta es una gráfica tridimensional, pero si yo agrego coma z, ya nos va a permitir graficar, porque ya estaríamos hablando de cuatro dimensiones, que eso es algo que quiero ir señalando inicialmente. Bueno, entonces vamos a ir viendo precisamente que este, esta idea es que se representa en una colección de puntos donde la función toma un mismo valor constante. Por ejemplo, las aplicaciones que nosotros tenemos de este tema es en topografía, en mapas tridimensionales, en ingeniería, en mapas de temperatura, presión, equipotencias eléctricas, optimización multivariable. Son los que nosotros podemos ir observando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para la función de dos variables, que aquí ya tenemos f de x, y, igual acá, esto ya representaría ya la tercera variable a tener este término. Entonces, aquí ya se representa una altura o un valor constante vista de conjuntos que forman mapas que describen una función en el plano. Por ejemplo, esta curva de nivel que nosotros tenemos acá, nosotros primero las curvas de nivel podemos ver como un tipo sombra que nosotros podríamos tener en el caso de, vamos a borrar aquí, de tener una idea cómo sería precisamente este tipo de gráfica. Les quiero enseñar, por ejemplo, cómo se utiliza en cartografía esta situación. Voy a ponerme acá. A ver aquí. Por ejemplo,
nosotros en 2D, quisiera poner esto más grande, a ver si se puede. En la gráfica cuando nosotros llamamos curvas de nivel, es esta parte que nosotros tenemos acá. Es esto, miren, estos rastros que nosotros tenemos acá, viéndolo en 2D. Pero esto vendría siendo algo que se representa, por ejemplo, de una expresión que tenemos acá en 3D. Entonces, es así como se mira la cartografía. Precisamente esto que ustedes están viendo ya es una situación de cartografía. Por ejemplo, este tipo de gráfica, vamos a ver acá, así sería, por ejemplo, las montañas que nosotros tenemos, pero para verlo en 2D, nosotros utilizamos una curva de nivel en el plano que se miraría de esta manera, que es lo que nosotros vamos a ir observando en las curvas de nivel. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos círculos concéntricos, que es lo que nosotros vamos a utilizar para graficar. Si yo grafico esto, f de x, y, es igual a x al cuadrado. Ay, perdón, creo que aquí el problema que tengo es que no unió esta situación. Pero vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo lo ponemos. Más y al cuadrado. Ay, 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 sí, no, mejor, no lo unió. Vamos a volverla a unir. Permítanme un momentito. Vamos a ver, borrar. Vamos a borrarlo también. Vamos a tener que abrir un nuevo archivo porque dejó la entrada. Si no, ya nos va a salir mal. F de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes observan, aquí yo no lo puedo ver en 2D. ¿Por qué no lo puedo ver en 2D? Porque el f de x, y representa el z. Ahora, si me voy precisamente a 3D, aquí sí me lo permite ver. Pero miremos, pues. Entonces, ¿cómo podría ver esto en 2D? Ahí es donde nosotros entraríamos a ver estas curvas de nivel. Las curvas de nivel, nosotros tendríamos que poner que f de xy va a ser igual a una constante. Esa la vamos a poner como la parte de un deslizador. Por ejemplo, yo pondría x al cuadrado más y al cuadrado es igual a, vamos a poner aquí a. El deslizador, vamos a crear un deslizador. Si ustedes se dan cuenta, pues necesito que tenga los valores positivos porque aquí estamos trabajando con ¿cómo se llama? Con valores reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que si yo voy colocando, vamos a dejar rastros, con la animación precisamente, podemos ir viendo que la gráfica va creciendo, en este caso, va creciendo. Y esto que vaya creciendo o que vaya decreciendo es muy importante porque así nosotros tomamos la orientación real de la gráfica. Entonces vamos a poner aquí que este no sea oscilante, sino solamente creciente. Entonces vuelvo a repetir, miremos cómo iría la gráfica en este caso. Vamos a ver si nos da chance aquí de poner rastro. Vamos a ir colocando la animación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gráfica aquí va agrandándose. O sea, va creciendo el radio de la circunferencia, que es lo que yo les quiero señalar. Vamos a detener acá. Ahora, vámonos a 3D, que eso es lo que a mí me va a interesar en este caso, para que ustedes vayan tomando la idea de que estas curvas de niveles ver algo en 3D y verlo en 2D. Entonces, vamos a ver la vista, vamos a agregar 3D y aquí vamos a agregar f de x más y, x, y, perdón,
es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? Miren, pues que esto es muy importante, porque lo que está sucediendo, vamos a iniciar nuevamente. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí esta sería como la sombra de de este paraboloide que nosotros tenemos acá. Y es así como nosotros lo miramos en cartografía. En 2D se miraría así. Pero lo importante acá es de que va de menos hasta hacer círculos más grandes. Así es como sabemos de que va a ir desde el centro a crecer. Porque también lo podemos ver al revés. En el caso de que, miremos acá, por ejemplo, miremos este tipo de curva. Este serían un tipo de expresiones que son hipérbolas. Miremos primero en 2D y después en 3D. Vamos a poner no guardar. Vamos a poner x al cuadrado menos y al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, en 3D nos queda en esta parte. Y aquí vamos a poner una letra A. Deslizadores. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo sería el comportamiento de esta gráfica. Pero miren, noten que aquí la gráfica, si es negativa, tiene un comportamiento muy diferente cuando es positivo. Vamos a dejar en este caso, eh, vamos a poner propiedades. Nos vamos a quedar solamente ver las partes positivas en este momento, que también se puede ver la parte positiva, negativa, pero también vamos a colocar la función f de x, y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta es la curvatura que nosotros tenemos y lo que nos va a quedar aquí sería prácticamente la sombra de esta gráfica. Vamos a ponerlo ahorita en animación. Vamos a ponerlo en también que nos deje rastro. Vamos a cambiarle color para que podamos ver la situación acá. Vamos a ver dónde está el color aquí. Aquí está. Pongámosle naranja. Entonces, miremos cómo sería la animación de esta curvatura. Ah, no, no. Bueno, está quedando negro. Sí, no hay ningún inconveniente. Va. Entonces, miren, esto que nosotros tenemos acá sería la sombra para que se pudiera ver esta gráfica. Miren que nosotros tenemos acá. Pero como les dije, también existe la parte negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos rotar esta gráfica, vamos a verlo en 3D, seguimos acá. Si nosotros hacemos rotar esta gráfica, también hay una sombra que nosotros podríamos tener en esta región. Entonces aquí se tendría que hacer sombras en todo lado. Que ahí es donde nosotros tendríamos que ir observando. Y aquí es donde tendríamos que ir agregando, por ejemplo, la parte negativa, vamos a poner de -5, y podemos poner ahora sí la animación. Esta sería la parte positiva. Y ahí está la parte negativa, que es donde nosotros podemos ir observando las dos partes precisamente. Si nosotros hacemos una rotación acá, se quedarían las sombras de estas dos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se le conoce a este tipo de curvas? A este tipo de curvas es un eh, hiperboloide parabólico, que es una silla de montar, que es lo que nosotros conocemos como la silla de montar. Eh, no lo vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, nosotros podemos tener diferentes tipos de gráfica
para poder mostrar, perdón, es paraboloide hiperbólico, lo dije al revés, es paraboloide hiperbólico, es la expresión que nosotros tenemos cuando restamos x con y al cuadrado y tenemos una expresión, ese es un paraboloide hiperbólico, se le llama a esta silla de montaje. Muy bien, ahora, si nosotros nos damos a tener varios, pero ¿cómo mostraríamos las superficies, por ejemplo? Ahí ya estaríamos hablando como decir la sombra en una imagen de 4 dimensiones. O sea, aquí ya tendríamos que solo verlo en 3D para imaginarnos cómo quedaría esta situación. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en este caso, pues estábamos hablando de la topografía, las curvaturas que se van a representar, eh, y que mientras más juntas estén las líneas, más inclinada es la pendiente, y mientras más valles o lomas o montañas y depresiones se tenga, se pueda ir observando en estas gráficas. Ahora, vamos a hablar ahora de las superficies. Y las superficies son capas tridimensionales que se van observando en un valor constante. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos utilizar, por ejemplo, como esferas, como planos, como paraboloides, como superficies equipotenciales para poder observar estas gráficas. Por ejemplo, en este caso que nosotros tenemos la representación en 3 dimensiones la tendríamos que poner de esta manera. Miren. Entonces ya no tendríamos que utilizar las 2 dimensiones, sino que ya nos enfocaríamos a ver como la sombra que dejaría una 4 dimensión. Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí ya vamos a eliminar esta expresión. Vamos a ver este tipo de gráfica que sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a, vamos a poner un deslizador. Vamos a poner el deslizador en este caso, pues también tiene que ser positivos, porque si no, no se va a poder observar. Aquí. Me quedó el deslizador aquí. Lo veo. Bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner A. Vamos a poner acá 0. Bueno, entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos ir observando es viendo cómo las capas que se quedarían precisamente en un plano. Solo estoy esperando que lo vaya tomando esta expresión, que vaya tomando la situación específicamente de estos temas. A ver, se quedó trabado. Voy a volver a abrir uno nuevo. Mejor voy a poner el deslizador primero para que así no tengamos ese inconveniente, porque el problema de acá es que no me está queriendo tomar el deslizador. A ver, aquí vamos a poner la lista 2D y vamos a poner el deslizador. Vamos a poner de 0 a 5. Ok. Entonces, solamente voy a mover esta gráfica un poco más para acá. El deslizador, de hecho. Aquí 0. Y ahora sí colocamos para esta gráfica x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a a. Bueno, entonces ya que tenemos esta expresión, si ustedes se dan cuenta, este sería el punto que tenemos. Ahora vamos a poner nuestro deslizador aquí. La animación es de que vamos a tener varias capas. Vamos a ver si nos dejar rastro. Vamos a comenzar nuevamente desde el inicio. Ahí es donde nosotros podemos ver precisamente las capas que van quedando de esta expresión. Son como capas, como estos bombones que nosotros tenemos, que nosotros comíamos o masticábamos de pequeños. Pues así es como se va viendo esta situación de las capas que se van teniendo precisamente
en las superficies de nivel. Pero vuelvo a repetir, esto ya sería como decir la sombra de algo que se estaría trabajando en cuatro dimensiones, porque si yo coloco, por ejemplo, f de x, coma y, coma z, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, esta gráfica ya no la va a poder graficar acá, porque el f de x, y, z representaría una cuarta dimensión, una cuarta variable. Por eso es de que lo que va quedando en este tipo de gráfica sería precisamente la sombra que va quedando, o lo que se puede observar de la sombra de lo que va quedando en una imagen en cuatro dimensiones. No sé si hay alguna duda de esto, por favor, pueden preguntar. Sí, tenemos una pequeña Ajá, pregunta dígame. acá. Acá dice Pardo Agustín, entonces las curvas de nivel son las proyecciones en un plano de las superficies. Exactamente, exactamente. Es como que lo que nosotros tenemos precisamente cuando nosotros miramos una gráfica, la proyección que va quedando es precisamente la representación de una imagen tridimensional y la superficie de nivel sería la proyección que va quedando precisamente de cuatro dimensiones. Muy bien, de momento son esas interrogantes, doctor. Excelente. Muy bien, miren, pues por el tiempo, me voy a ir precisamente a cómo se llama, a dejar la actividad que vamos a tener el día para que ustedes se entreguen. Entonces, permítame, voy a abrir el archivo, tengo unos segunditos. Segunditos. A ver, denme unos segunditos, por favor. Y había una cosa que habíamos hablado precisamente, ahorita que me recordé antes de dejarle la actividad, y no me quiero retirar sin esto, es la gráfica de de tres dimensiones de una curva paramétrica que me habían solicitado. Entonces eso sí lo vamos a hacer. Permítame un momentito. Estoy tratando de ver, que quiero ver una situación acá. Me, no me dejó la gráfica correcta. Podemos aprovechar, doctor, para leer algunos comentarios. Pero, por favor, si quisiera, Sí, claro que sí. Acá Elizabeth Rodríguez Rivas indica buenas noches desde Puerto Ordaz, Venezuela. Asimismo, pues comenta excelente explicación. Acá tenemos a José Díaz, buenas noches desde Venezuela. Alex Padilla indica, creo que el cambio de color debe ser para
S1 y la cambia a naranja, indica. Irene Lainez Espinosa, buenas noches desde Puerto Ordaz, Venezuela. Nuevamente, Elizabeth Rodríguez, no se olviden del link de asistencia. Ferney, Así, Alexi eso sí Tavera, tenemos, por favor, si lo tienen ahí para compartir, sería buenísimo, perfecto. ¿no? Entonces, No hay... Muy bien. Y no asimismo, había y ni una Ferney, pregunta, perdón. no hubo alguna pregunta. Pues acá indican, creo que el cambio de color debe ser para S1 y la cambia a naranja. Yo creo que fue la primera parte de la Ah, ya, 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 explicación. sí, sí, sí. Bueno, miren, fíjense que tengo un problema ahorita con abrir el archivo, no me está dejando abrir el archivo, lo voy a subir a Claro para que ustedes lo tengan y así sepan las actividades. Va a ser una actividad para cada tema, una para las curvas de nivel, de paramétricas, las otras curvas que sería la curva de nivel y la de superficie. Entonces, si no hay dudas, pues yo voy a dejar el tiempo acá. Ay, híjole, no, teníamos uno pendiente, ¿cierto? Perdonen, perdonen. Si seguimos con algunos comentarios, Lick, acá Ferney y Alexi, buenas noches, caí, ya que no logré, como dice, no logré ingresar a la clase de hoy, algo así. Pedro Agustín, se puede hacer este tipo de curvas en GeoGebra 3D, que ya fue la respuesta de su persona. Alex, Rengifo, muy buena explicación. Un detalle, el trabajo de teselaciones no era posible desarrollar. La tarea era el archivo de estadística. Ah, muy bien, pues vamos a revisar esto con la tarea que habían dejado los chicos, porque no sé qué sucedió. Vamos a ir observando esa parte. Gracias por señalarlo. Vamos a ver. Muy bien, Doc. Voy a Seguimos con otros compartir. comentarios. Ajá. Perdón, perdón. Usted me dirá, Doc, si seguimos con los comentarios o va a compartir. No, voy a compartir solo para lo último que había quedado, porque ya se me había olvidado nuevamente de cómo vamos a hacer esta situación y graficar en tres dimensiones una curva paramétrica. Entonces, solo voy a cerrar acá, vamos a abrir un nuevo archivo. Bueno, y en este caso, pues nosotros tendríamos que trabajar con tres variables. Entonces, nuevamente colocamos la expresión curva. Y por ejemplo, aquí yo puedo colocar 5, que este va a ser el x de t, 5 coseno de t. Acá va a ser 5 seno de t. Y por ejemplo, el z, que va a ser t partido 5. Vamos a poner nuestro parámetro que es t y vamos a poner desde 0 hasta 10pi. Entonces, es así como nosotros podemos ver las curvas paramétricas en tres dimensiones. O sea, en este caso ya estaría saliendo al eje Z esta expresión, o podemos ir alejándonos mejor en lugar de mover la gráfica aquí. Vamos a ver acá, para ir observando cómo sería la situación. Y también podemos colocar un punto en esta curvatura que nosotros tengamos para poder ir, bueno, aunque aquí es muy obvio el movimiento que tendría esta curvatura, ¿verdad? Pero para señalar que también las curvas paramétricas se pueden hacer en tres dimensiones, ahí lo pueden ir observando ustedes. Precisamente les quiero comentar de que cuando he dado este tema, se ha dejado modelajes, eh, por ejemplo, para hacer toboganes, para hacer eh, ¿cómo se llama? Montañas rusas, que ahí es donde nosotros también podemos ir viendo temas de cálculo multivariable, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange, cálculo multivariable donde miramos las gradientes, los vectores direccionales.
se pueden ir complementando estos contenidos con esto, lo que se puede ver volúmenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para poder ver aplicaciones en la vida real, como podemos tener los toboganes y todo esto. Muy bien, entonces voy a compartir el archivo como les había comentado por, por Classroom y pues dejo el tiempo ahorita, ahora sí, Víctor. Gracias, doctor Juan Carlos. Seguimos entonces con algunos comentarios. Y de igual manera, Ferney Alexi indica la tarea de deselación no fue posible hacerla debido a que subieron nuevamente la tarea de estadística descriptiva. Eh, Asimismo, comenta que necesitamos practicar este tipo de construcción y también indica que no tenía conocimiento del link para ascender a la clase de hoy. Sin embargo, dice, les hablo desde Medellín, Colombia. Comenta, excelente, excelente practicar este tipo de construcciones. Y pues Maricelis Varela saluda, pues buenas noches, ¿verdad? Entonces únicamente son estos comentarios que acá nuestros usuarios de la plataforma de Facebook pues nos comentan en esta noche el doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, gracias, doctor. Gracias por ese aporte del día de hoy, muy valioso. Es un tema bastante complejo desde el punto de vista algorítmico, pero como usted lo comentaba en su momento, si se aplica en simulaciones como estas en GeoGebra, pues también es bastante útil para complementar la parte teórico-práctico que tiene la matemática. Entonces queremos agradecer la sintonía de todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional. Saludos a las personas que nos sintonizan en Venezuela y Colombia, por supuesto, a nuestros hermanos guatemaltecos que en cualquier rincón de nuestra patria nos sintoniza. Muchas gracias por estar presentes y pendientes ahí de las transmisiones que el grupo Los Pitagóricos tiene a bien a realizar. Siempre les realizamos la cordial invitación a que sigan nuestras redes sociales. Todas estas sesiones las pueden ustedes ver en nuestra página de YouTube, donde nos encuentran como Los Pitagóricos. Aparte de este material, pues pueden encontrar una variedad de materiales de videos educativos de diversas ramas de la matemática aplicadas en diversas disciplinas. Pueden ustedes realizar diversas consultas en nuestra página de YouTube y por supuesto en nuestra página de Facebook, en donde constantemente se tienen publicaciones, actualizaciones y por supuesto las sesiones presenciales que se tienen o ponencias de nuestros invitados. Entonces, no me resta más que decir que agradecerles, gracias al doctor Juan Carlos Ruiz, gracias también a Víctor acá en la parte de la lectura de las preguntas y que tengan una feliz noche. Buenas noches a todos.